Cada día son más los edificios que van reemplazando a los tradicionales barrios de antaño en las comunas más demandadas. En lugares como Ñuñoa, las ofertas de las inmobiliarias comienzan a molestar a algunos vecinos que se han movilizado para defender su derecho a no vender su propiedad, a quedarse en su casa a pesar de tener el riesgo de permanecer rodeado de departamentos y de edificios. El reportaje de Macarena Cano. Progreso tiene que existir. Las presiones que se ejercen para ese progreso no son las ideales. Si yo recomiendo la propiedad de mi vecino, me dan kilómetros Lampaz. Que nadie puede presionar o obligar a alguien a vender su casa. Yo nací en este barrio. Ocurre de que mis padres eran dueños de esta propiedad, por lo tanto yo nací en este sector. Mi familia adquirió esta propiedad, de hecho mi abuelo hizo esta propiedad y es así como vivimos en familia hace muchos años todos nosotros. De lo que yo recuerdo, este era un barrio residencial, un barrio con casas patrimoniales. Hoy día vemos convertido este barrio en una suerte de edificios dormitorios, donde la gente llega única y exclusivamente a dormir, porque además arquitectónicamente los edificios que se han hecho no son armoniosos con el entorno. Pero la situación actual, digamos, es que sin desmerecer de alguna forma el progreso, porque el progreso tiene que existir, las presiones que se ejercen para ese progreso no son las ideales. El negocio inmobiliario en nuestro país vive su máximo auge. Comunas donde históricamente la vida de barrio y el compartir con los vecinos eran naturales, hoy es prácticamente un lujo. La escasez de terrenos para construir edificios en Santiago ha hecho que este negocio transforme sectores residenciales y muchas veces con presiones que van más allá de una oferta en dinero. Las presiones son diversas las que se ejercen. Llamados telefónicos en forma constante. O sea, eso tú lo recibes durante todo el día. No hay horario. Te pueden partir a las 8 de la mañana y terminar a las 10 o 11 de la noche. Para eso no hay límite. No hay quien controle eso. Te llaman a la familia y de alguna forma a través de la familia empiezan a presionar. Psicológicamente es súper desgastante, de alguna manera, estar en ese juego que es el que producen las inmobiliarias, porque finalmente te termina afectando tu vida familiar. Los adultos mayores, estas presiones no son posibles de resistir. Terminan finalmente cediendo sí o sí. Pero Gloria no cedió. Su casa, ubicada en la calle Hipódromo de Chile, en la comuna de Independencia, quedó encajonada entre 3 edificios, uno de ellos en plena construcción. Como tú puedes ver, ahora estamos en el patio de mi casa. Yo te muestro ahora cómo quedé encajonada yo con 3 edificios al frente, lo que implica, digamos, la pérdida total de privacidad. Estamos supeditados a lo que miren los vecinos. En el fondo tú te quedas expuesto. A eso es lo que quiero llegar finalmente. O sea, no es tan solo que tú veas que están levantándote el edificio, además te tienes que bancar todo el ruido ambiente que está durante todo el día. O sea, realmente yo te digo que hay que, no sé, operarse los nervios para resistir una cosa así. Y entonces, aquí estamos, pues convertidos en una isla. La comuna de Independencia no es la única. Según Colliers International, un 78% de las ventas mensuales corresponden a departamentos, mientras que el 22% restante se concentra en casas. Así en Ñuñoa, vemos que la participación de mercado según el tipo de vivienda alcanza en un 100% a los departamentos. Frente a esto, los vecinos de Ñuñoa se han organizado y fuera de sus casas pegan carteles con la leyenda "No se vende", intentando frenar las ofertas de inmobiliarias y corredoras de propiedades que incluso ofrecen kilómetros para realizar viajes fuera del país. Yo vivo en Ñuñoa y recibimos papeles como este en el cual si yo recomiendo la propiedad de mi vecino, me dan kilómetros Lampaz. Entonces, ¿cuáles son los límites? Es decir, ya no solo es que yo venda, y yo entiendo que vender una propiedad es un derecho.
Pero ¿qué pasa con los vecinos y vecinas que no quieran vender? Mira, el objetivo de esta campaña que se realizó en abril era aumentar nuestra base de captación. Y lo que se buscaba era que entre sus mismos amigos dar referente una propiedad, referir a mi vecino o a mi amigo que esté vendiendo una propiedad, ya sea casa, departamento, o sea, cualquier tipo de propiedad residencial, que es a lo que nos dedicamos nosotros. El objetivo de esto era aumentar nuestra base de propiedades captadas. Es un plan comercial como cualquier otra empresa, entonces no es una parte invasiva, sino es más bien premiar a la persona. Hay una vecina que recibió una maqueta porque ella no quiere vender en el barrio Los Adoquines y finalmente le mandan una maqueta en la cual le dice: si usted no vende, esto es lo que va a quedar, y su casa queda entre dos edificios. Germán, usted tiene un cartel acá afuera que dice no se vende. Me gustaría que me contara por qué tiene ese cartel puesto ahí. Primero porque habitualmente había mucha molestia por parte de los corredores de propiedad, en el sentido de que tocaban el timbre para ofrecer comprar la propiedad. Entonces los vecinos tomamos una suerte de acuerdo para que poner este letrero para evitar eso y en segundo lugar para dejar constancia de que la propiedad no se va a vender. Mi vecino me preguntó si a mí también me había llamado una inmobiliaria, porque uno siempre piensa que puede ser un ladrón o una estafa. Y pasó lo mismo, él también lo contactaron con nombre y apellido, preguntando si vendía o no su casa. Entonces uno pregunta, ¿cómo saben tanta información? La llamada es súper directa. Y debido a eso, pusimos esos letreros y en realidad nos ha ayudado bastante. No nos han vuelto a llamar por teléfono, no he vuelto a encontrar los papelitos de usted vende su propiedad, cuéntenos y qué sé yo. Así que estamos muy tranquilos. Al parecer, estas medidas adoptadas por los vecinos dan resultado. La gente tiene que estar atenta a lo que está pasando, digamos, con sus vecinos. Si sus vecinos empiezan a vender, ellos corren el riesgo de quedarse solos, encerrados. Pero tampoco hay que verlo como una posición tan mala quedarse de repente encerrado. Esas casas que se quedan dentro de un conjunto de edificios tienen un montón de potencialidades urbanas. Pueden ser oficinas, pueden ser jardines infantiles, pueden ser casas de reposo, en fin, un sinnúmero de actividades que van a ser complementarias de la edificación en altura. Tampoco viene a ser un drama. Que los terrenos en Santiago cada día son más escasos. Entonces, la forma de ir buscando nuevos terrenos para hacer edificios, sobre todo, es a través de comprar sectores donde ya estaba construido, pero que ahora se permite una constructibilidad mucho mayor, que genera estos espacios, ¿ya? Y eso es lo que genera toda esta situación de mercado, de tratar de conseguir que los propietarios quieran vender sus propiedades y se vayan a otra casa o a otro lugar donde la constructibilidad es menor densidad, y van a poder adquirir algo más nuevo también. Independencia es una comuna que está al lado del centro de Santiago y en ese sentido ha sido muy atractiva para las inmobiliarias, y además no había ningún tipo de regulación, teníamos un plan regulador muy antiguo y eso efectivamente generó que las inmobiliarias desarrollaron todo tipo de mecanismos destinados a obtener terrenos con facilidad para construcciones en alturas ilimitadas y en condiciones bien negativas para la comuna. Lo primero que nosotros hicimos fue, cada vez que teníamos conocimiento de cualquier caso de esta naturaleza, de inmediato desplegábamos un proceso de información en el barrio, en materia de expropiaciones para que no engañaran a la gente, o en materia de cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos, especialmente nuestros adultos mayores, de manera que mucha información, mucho trabajo en terreno. Nadie está obligado a vender su casa. O sea, los planes reguladores ni ningún otro instrumento obliga a las personas a comprar o vender una propiedad. Por lo tanto, eso no debiera existir. Y si existiese, estaríamos frente a una situación más bien de orden judicial, ¿eh? Aquí nadie puede presionar o obligar a alguien a vender su casa. Y si bien nadie está obligado a vender, hay personas que toman la oportunidad para tener un cambio. Muchas veces estas ofertas permiten mejorar sus condiciones de vida e incluso comenzar una nueva historia. Una inmobiliaria nos compró el departamento en más o menos 3 veces lo que nos había costado a nosotros, lo que nos permitió pagar aquella deuda hipotecaria y embarcarnos en esta casa. Compramos la casa, adecuarla fue entretenido y se convirtió en mi casa. De a poquito la hemos ido arreglando. ¿Un buen cambio? El mejor que he tenido.
A mí me fue bien. Lo veo bien en muchos casos. Lo veo bien en el caso donde las personas venden porque quieren vender, hacen el cambio porque lo ven como un recomenzar, porque lo ven como algo útil para ellos. Santiago va a seguir cambiando, va a seguir creciendo. La pregunta, por lo tanto, no es si crece o no crece, sino es cómo nos proveemos de las mejores herramientas para que crezca de manera adecuada.